Muy buenas, lequeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como he visto que ha tenido bastante apoyo y ha gustado mucho el vídeo que hice sobre el Canisaurius, el chacal dorado, veo que la gente tiene la misma pasión que yo con los cánidos. Es algo que nos contagia y nos une. He hecho un vídeo dedicado a la figura del lobo. Sí, la figura del lobo para mí siempre ha representado el icono, ¿no? de lo que es la península ibérica, ya desde época prerromana, con los íberos y los pobladores antiguos de la península y sobre todo de Europa. El lobo ha significado un tótem, una figura representativa tanto de la espiritualidad como de la vinculación con la naturaleza, la superioridad, de su inteligencia, su poder, su ferocidad. Ha sido amado, ha sido venerado y sobre todo ha sido temido. Quiero hacer un homenaje al Canis lupus signatus, que es el lobo ibérico, que yo desde que ya era pequeño veía los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, también veía el biodiario de Luis Miguel Domínguez. Quería aportar mi granito de arena, quería transmitiros mi pasión por los cánidos, sobre todo por el gran depredador de depredadores, el lobo ibérico, un animal impresionante, y quería mostraros un poquito, haciendo referencia a geografía, historia. Ya sabéis que a mí me gusta siempre contextualizar todos los vídeos que hago con geografía. Yo estudio geografía, obviamente, tengo un poquito de venazo en todos los vídeos. Quería contextualizar un poquito todo lo que gira en torno al lobo, qué ha significado a nivel espiritual, a nivel cultural, a nivel histórico.
y luego plasmado en lo que es el territorio, en la geografía. El lobo siempre ha suscitado pasión, ha ido de la mano del hombre, siempre, en todas las culturas prerrománicas y posrománicas también, hasta el día de hoy. Lo podemos ver en la heráldica de muchos apellidos, lo podemos ver en topónimos en nuestra geografía española, lo podemos ver en blasones, en fin, siempre está presente. Decoraba armaduras de los antiguos pobladores de Europa, como los íberos, que nos vamos a referir mucho a ellos en este vídeo. Una cultura que a mí me fascina antes que la romana. Los íberos para mí me suscitan, no sé, para mí la cuna de la península ibérica es sobre todo la base romana, pero es que también es ibera. Como decía, el lobo representa valor, fuerza, familia, lealtad, la astucia, la inteligencia, pero por otro lado, la antonomasia es los mitos y las leyendas, el tabú que ha generado, ¿no? El competidor firme del hombre por la conquista del territorio, por la expansión del territorio, por las presas que se cazaban. En fin, hay ahí una lucha, hay una línea muy fina entre amor y odio que siempre ha ido acompañado del hombre y el lobo. Y yo quería dar mi punto de vista porque el lobo siempre suscita un debate con mucha controversia, mucha discusión. Y bueno, aquí entra la política, que yo no me voy a meter, entra cómo se gestiona el territorio, cómo se gestiona la caza, cómo se gestiona eh, el lobo en sí. En fin, yo ahí no me quiero meter porque mi intención es transmitiros mi pasión por lo que es el lobo, por lo que es los cánidos, y nos vamos a centrar en eso. Bueno, para los que no os conozcáis la cultura íbera, poblaron gran parte de la península ibérica junto a los celtíberos, a los celtas, en el norte. Y bueno, nos vamos a centrar en las zonas geográficas del Levante español, sobre todo la zona de la cuenca del Segura, en la zona de Murcia y también ya la zona de la Comunidad Valenciana, de Alicante, norte de Alicante, lo que es la montaña de Alicante y zona de ya más costera como es Alicante propiamente dicho y Elche. Y nos vamos a centrar aquí porque hay una gran actividad arqueológica en toda esta zona de la península ibérica. Se han hecho muchos hallazgos arqueológicos aquí, muchos poblados, muchos templos, muchos hallazgos de alfarería, de restos cerámicos, de herramientas, muchas pinturas también, en fin. Luego también tenemos el mar, que yo conocí a los íberos, bueno, aparte por cuarto milenio, que Iker es muy devoto de los íberos. Pues también en el mar, que en el Museo Arqueológico de aquí de Alicante tenemos una exposición muy bonita de los íberos, os animo a visitarla. Pero bueno, podemos encontrar restos de esta cultura tan increíble en toda España. Bueno, metiéndonos un poquito en el meollo, y yo no soy ningún experto, no soy arqueólogo, pero bueno, sí que he estudiado historia porque estudié la rama de geografía y bueno, también hemos tocado un poquito de arqueología. Yo soy, la verdad, ya personalmente a mí me gusta mucho la cultura íbera y la cultura romana y por mi parte, pues como afición, pues me ha gustado mucho visitar yacimientos. De hecho, estuve en uno aquí muy cerquita de Ibi, en la montaña de Alicante, cerquita entre Ibi y Alcoy. Hay aquí un yacimiento muy bonito que ahora os pondré una foto por si lo queréis visitar. Está un poquito abandonado, ya se encontraron restos arqueológicos en esta zona, pero para que veáis que muy cerquita de nosotros tenemos yacimientos íberos que personalmente y en mi opinión no se han musealizado bien, no se han explotado entre comillas bien, porque sí, se han encontrado restos, pero yo cuando fui aquí a visitar, pues a hacer una rutilla, va mucha gente en bici, va mucha gente corriendo y la verdad no está nada cuidado, está lleno de basura, no hay, las placas identificativas están hechas polvo, en fin, no hay una dedicación, no hay una buena gestión de estos yacimientos que creo que los deberíamos de poner más en valor y cuidar más, porque es nuestra historia. Bueno, lanzada la pullita, tenemos que decir que los íberos eran una cultura muy mística. Hacían culto a la muerte, hacían culto a la naturaleza,
hacían ritos de iniciación, es decir, desde el infante o el joven o el adolescente, por así decirlo, para convertirse hombre en cazador, tenía que enfrentarse a las bestias, ¿no? Lobos, toros, podemos ver leones en la representación escultural de los íberos, podemos ver cómo las bestias con las fauces abiertas luchan contra el guerrero, ¿no? Contra el cazador, contra el iniciado, que tiene que pasar esos ritos, esa evolución física y mental y espiritual para convertirse en un hombre, ¿no? Para formar parte del grupo, del pueblo. Luego también vemos mucho culto a las divinidades, divinidades que están vinculadas a la naturaleza, a los animales, a las plantas. Sobre todo la figura de la mujer tiene mucha importancia en la cultura íbera porque es símbolo de fertilidad, ¿no? Es símbolo de la conexión con la tierra. Entonces vamos a ver mucha representación femenina. Ahora iremos desarrollando un poquito todas estas pinceladas. Y como hemos dicho, la cultura íbera hace mucha devoción a la muerte. La muerte forma parte de su cultura, tenemos que ponernos en el contexto histórico en los que la muerte podía aparecer en cualquier momento, ya sea por una batalla, ya sea por la enfrentamiento a alguna de estas bestias que estamos comentando. En fin, era algo que vivía muy presente en el día a día de los íberos. Centrándonos en lo que es la figura del lobo, en muchas de los ritos y de las representaciones del paso de la vida a la muerte, a la otra vida, vemos un culto muy devoto de los íberos. Eran en ritos muy simbólicos, ellos no hacían nada al azar, toda la simbología, toda la ritualística que hacían tenía algo que ver, significaba algo. Tenemos por un lado el paso a la otra vida, ¿no? El muerto va a ir a la otra vida, va a ir con los dioses, y aquí vemos representado el lobo, tanto en sus vestimentas como en sus armas. ¿Qué nos da a entender esto? Pues los íberos eran muy conscientes de que el lobo era un enemigo, entre comillas, porque competía con sus intereses, ya en la expansión del territorio, en su comida, era un feroz animal que podía cazarlos, en fin. Y luego también ellos le daban ese mismo respeto. O sea, no es como ahora, que ahora hay odio, ¿no? Pero hasta tu enemigo puede respetarte. Puedes respetar a tu enemigo y él respetarte a ti. Entonces, ese es el mensaje que quiero transmitir. Se le temía, se le veneraba y se le utilizaba como símbolo de poder. Símbolo de poder de eso que hemos mencionado antes, de la fuerza, eh, el significado espiritual que tiene el lobo, ¿no? Esa conexión con lo místico, con la naturaleza. Una de las mayores representaciones que tenemos de esto mismo que estoy comentando es el jarrón, ¿no? O la vasija, denominada el joven y el lobo en la Alcudia, que se llama carnasier, ¿no? Es eso que hemos comentado antes, ese proceso, ese rito de enfrentamiento entre el joven, ¿no? Que quiere ser hombre, que se enfrenta a estas bestias, ¿no? En concreto al lobo, lo que sería el lobo que habita aquí en la península. Entonces debes derrotar a la bestia para convertirte, ¿no? Para ascender. Este resto arqueológico se encontró, entre otros muchos, en el yacimiento de Elche, en Peñarrubia. O sea, por eso he mencionado antes la importancia del levante español, ¿no? De la península ibérica en este pueblo tan mágico. Antes de profundizar un poquito más en estas zonas geográficas, ¿no? En estos yacimientos, como muestra de interés, como anécdota personal que he estado investigando, ¿no? Para realizar el vídeo, he encontrado algo muy interesante en esta transición, ¿no? De estos pueblos paganos, entre comillas, antes de que se extendiera la romanización por la península. Podemos ver la representación del lobo en la numismática, es decir, en las monedas. En, en el pueblo llamado Iltirta, que es lo que sería Lérida, en el año más o menos 105 a.C., encontraron unas monedas que se denominan yerguetes con una clara representación del lobo. En el anverso de la moneda, aparte de la cara de, bueno, supongo que sería el emperador de allí o el gobernador, podemos encontrar la figura del lobo, ¿no? En concreto creo que es una loba. Esto no nos hace
mucha similitud a lo que simboliza el lobo para Roma. No nos olvidemos de Rómulo y Remo, que eran los fundadores, ¿no? Que mamaban de esa loba y formaron Roma. Estas monedas, y junto a otros restos con representación del lobo, pues eso, como hemos dicho, en la zona de Lérida, Tarragona, todo lo que es Tarraconova, ¿no? Las grandes capitales que se convirtieron en las grandes capitales romanas aquí en la península. Otra anécdota histórica que me gustaría comentaros, que seguro os va a parecer curioso, son, a ver si lo digo bien, las Lupercalia. Lupercalia o también las Lupercales. Es decir, es una antigua fiesta, yo prefiero llamarlo rito, ¿no? Porque al final son ritos paganos que no tienen nada que ver con el cristianismo o que luego se han asimilado por el cristianismo. Es un rito que se celebraba, a ver si os suena la fecha, entre el 13 y el 15 de febrero. ¿Esa fecha os suena que se celebra? Bueno, San Valentín. En fin, San Valentín seguramente se originaría de ahí, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que el cristianismo adapta las costumbres paganas, entre comillas, las asimila o las ha eliminado o las ha asimilado y las ha convertido a sus quehaceres. Bueno, no he profundizado mucho en este rito, pero lo que hacían básicamente era sacrificar una serie de animales, pues para los dioses, como para obtener poder, para obtener protección, para obtener fertilidad. Entonces sacrificaban estos lupercales, como estos pastores, ¿no? Era un rito asociado al campo, ¿no? A las actividades del campo y a la agricultura. Entonces sacrificaban dos corderos o dos cabras y untaban con la sangre en la frente pues eso, sobre todo de las mujeres, porque así alejaban los malos espíritus, daban fertilidad, se hacían en la noche, ¿no? Junto al vino y demás, en fin. Son ritos paganos, ritos ancestrales, pues que beben también de la cultura helénica, es muy similar a lo que hacía Baco, ¿no? Y luego ya tras la llegada de Roma, pues todos estos ritos se fueron romanizando y se fueron conservando, entre comillas. Me gustaría nombrar la figura del doctor Pedro Lillo Carpio, es un famoso arqueólogo que ha encabezado innumerables investigaciones, ha hecho muchas obras literarias, estudios muy interesantes sobre la cultura íbera y ha protagonizado las excavaciones de yacimientos en toda la zona de Murcia. Ahora os nombraré algunos yacimientos y sobre todo la del yacimiento de Elche, de Peñarrubia. En uno de los muchos yacimientos que trabajó, bueno, pues podemos nombrar los de la zona de Murcia, en Moratalla, la Cueva de la Umbría, el poblado Coimbra del Barranco Ancho de Jumilla, el Santuario Señora de la Luz, el Cigarralejo de Mula, Fuente Álamo, Santuario La Nariz en Moratalla también, en fin, y muchísimos más que en los que ha trabajado y hay que resaltar la figura de este doctor y de otros muchos estudiosos de la cultura íbera que nos han aportado muchos conocimientos. Bueno, pues el doctor Pedro Lillo es un gran conocedor de todos estos ritos íberos. Nos han aportado grandes conocimientos de los poblados, ¿no? Cómo vivían, cómo hacían su economía, las representaciones espirituales que tenían en las actividades funerarias. Como hemos dicho, la muerte para los íberos era algo trascendental. Todo esto se ve plasmado en la representación del lobo, como hemos mencionado antes, para otorgar poder, protección en el transcurso, ¿no? En el paso al más allá. Ahora os voy a ir poniendo una serie de fotos de uno de los vasijas o jarrón encontrados en este yacimiento de Moratalla. Es impresionante. Aquí se retracta fehacientemente todo lo que hemos estado diciendo anteriormente. Esta simbología, ¿no? Esta puesta en escena, por así decirlo, este arte que tenían los íberos, que parece muy simple a priori, pero aquí en esta imagen podemos ver pinceladas de todo eso que estamos diciendo, ¿no? De esa espiritualidad. Vemos la figura femenina sobre lo que parece un soporte, ¿no? Como una especie de trono. Y si observamos mejor la imagen,
bueno, esta figura femenina es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es esa fertilidad, porque al final la mujer es la que trae la vida, es esa conexión, ¿no? Con lo espiritual y la naturaleza. Podemos ver a la mujer rodeada de plantas, ¿no? De decoración natural. Podemos ver también esos brazos cortos como sujetan como una especie de máscara o de corona. La representación del lobo, de esas fauces, luego también de aves y rodeada de varios cánidos, con las fauces como entreabiertas, ¿no? Que se puede interpretar como ese respeto, ¿no? Ese miedo que ejerce el lobo, pero a la vez ese poder totémico, ¿no? Que tiene. Esta pieza arqueológica está datada más o menos en el siglo II a.C., pero no está todavía muy claro. Según he leído, el doctor Pedro Lillo afirma que este resto arqueológico rompe los esquemas, ¿no? de lo tradicional de los íberos, porque es la mayor representación de todo esto que estamos comentando, la importancia de la figura del lobo en las culturas prerromanas. Podemos resumir que Murcia y en conclusión la península ibérica, sobre todo la zona del Levante, era tierra de lobos. Sobre todo la zona de la cuenca del Segura, que colinda con Cazorla y con la Sierra del Segura, propiamente dicho. Eh, la cuenca, todas las sierras colindantes son zonas geográficas que propician, obviamente, a este cánido, ¿no? A este depredador. Si tenemos que llegar mentalmente a lo que era el contexto histórico, ¿no? Ya en edad más avanzada, por allá por el siglo XII, siglo XIII, donde la zona de Murcia, el campo de Cartagena, estaba bastante despoblado, deshabitado, entre comillas, porque había muchos problemas de piratería, los famosos almogávares. Entonces, claro, todo ese terreno, al estar más o menos deshabitado, ¿no? No antropizado, pues claro, ahí la fauna y la flora creció salvajemente. De ahí que los señores de la época recurrían mucho a la caza, ¿no? Para controlar o gestionar a su modo de ver todas estas especies. Hablamos de osos, hablamos de lobos, de jabalís. Me ha parecido muy interesante investigando un poquito en los registros y todo esto me ha llevado a el trabajo que hice yo de fin de grado. Hice unos mapas de riego, de inundaciones y demás, y estuve mirando los archivos históricos de aquí de mi pueblo, de Ibi, en Alicante, y me llamó mucho la atención porque quedó registrado la última batida que se hizo de un oso pardo aquí en la zona norte de Alicante, en la montaña de Alicante. Me llamó muchísimo la atención porque si investigamos, hurgamos un poquito en los archivos históricos, podemos hallar datos bastante interesantes de las batidas o de la presencia de animales en ciertas zonas que hoy en día diríamos que es imposible. Pero bueno, como geógrafo que soy, podemos ir a los topónimos. ¿Cuántos pueblos se denominan o tienen relación con el animal, como en este caso con el lobo? O cualquier barranco de vuestro pueblo, cualquier río, cualquier cumbre, cualquier atalaya, tiene el nombre relacionado con el lobo. Aquí mismo en Ibi hay una sierra, ¿no? Que se llama Villalobos. Pues mirando una serie en la zona geográfica que nos situamos, en la zona de Murcia y en el norte de Alicante o la zona de Alicante, Elche, pues mirando antiguos registros y actas de municipios, descubrí que en Alhama, en 1846, habían lobos. A un médico de la época se le contrató, ¿no? Para hacer una especie de acta. Ya sabéis que antes, pues los geógrafos eran botánicos, eran biólogos, eran científicos, eran cartógrafos. Antes normalmente un hombre era bastante virtuoso, o una mujer, y hacía estudios de todo tipo. Y le mandaron a hacer un informe bastante completo de lo que era la villa, ¿no? De la zona de Alhama y los pueblos colindantes, Moratalla, Cieza, Lorca. Y eso, tenemos registro de que allí habían lobos todavía. Queda registrado fehacientemente y con unos datos impresionantes, incluso el número de ejemplares abatidos. Estuve leyendo un poco y dejé de leer porque me dio bastante pena leer las cifras. Ciento y pico lobos abatidos, ciento y pico zorros abatidos, en fin.
Pues bueno, sin juzgar, hay que extrapolar todo esto al contexto histórico en el que estaba. Entonces, claro, los señores, los terratenientes de allí querían obtener territorio para desarrollar la ganadería, la agricultura, entonces desarrollaban la caza. Junto a esta actividad cinegética en torno al lobo, hay que nombrar también toda la superstición y toda la parafernalia que lo rodea, ¿no? Ya Félix Rodríguez de la Fuente nos hablaba de todo esto, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo. Bueno, pues innumerables ritos, innumerables leyendas, mitos, se han bebido de todas estas supersticiones antiguas, muy antiguas, algunas muy antiguas. Pues bueno, se asociaba el lobo al diablo, al mismísimo demonio. Claro, tenemos que entender que imaginaos un agricultor, un ganadero de la época, en plena noche, oyendo los aullidos. Antes no había luces, no había las luces que dan en la ciudad, no había tanta gente en el campo. El frío, antes hacía mucho más frío. Luego el lobo mataba al ganado o veías esos ojos entre los árboles en la oscuridad. Pues claro, tenéis que entender que la gente pensara que era el mismísimo demonio. Es normal. Otra de las anécdotas curiosas, hoy el vídeo trata de anécdotas, se trata de una superstición medieval que sobre todo se dio en España, pero que también en algunas zonas de Europa, pero sobre todo en España, que se llamaba el lobizón. El lobizón era la falsa creencia de que, claro, imaginaos que antes se tenían 10, 14 hijos. Antes se tenían muchísimos hijos, no como ahora. Entonces el lobizón era se creía que el séptimo hijo, si nacía varón, cuando ya alcanzara la madurez, antes se maduraba mucho antes, ¿no? Ya la gente trabajaba antes, a menor edad, quiero decir. El lobizón, que es el séptimo hijo de la familia, los martes y los viernes se convertía en hombre lobo. O sea que se puede decir que en España ya no en Europa, sino en España nació la leyenda del hombre lobo, por lo que he podido descubrir leyendo un poquito. Entonces, los martes y los viernes se transformaba en hombre lobo. Entonces, para deshacer esta maldición endemoniada, pues tenía que bautizarse en 7 iglesias. Y esto os lo corroboro que lo he leído en registros oficiales de la Edad Media. O sea, es increíble. Me ha parecido muy interesante. En estas actas, ¿no? También se le ponía precio a la cabeza del lobo. Quien trajera la cabeza del lobo se le pagaban maravedís, que era la moneda de la época. Quien trajera los cachorros, es desgarrador, pero quien trajera los cachorros del lobo se le pagaban X maravedís. Quien trajera una loba preñada X, en fin. Está todo muy, muy detallado de toda la caza que giró en torno al lobo hasta el punto de extinguirlo en la mayoría de la península y solo que queda hasta hoy en varios reductos del norte del Duero. Otro dato interesante, Carlos I en 1525, ya siglo XVI, prohíbe en el reino de Murcia que se cacen osos, ciervos, jabalís, con ballestas, con cepos y con escopetas. Es decir, ya incluso también había leyes anticaza, o sea, es increíble. Y ya queda registrado en esta zona geográfica en la que estamos hablando, en la zona de la cuenca del Segura y las montañas de alrededor, pues en 1857 se registra la última batida de lobos desgraciadamente la extinción del lobo en esta zona de la península, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones que quiero y mensaje que quiero transmitir? La difícil convivencia, ya no solo en la actualidad, sino que esto ya nos podemos retrotraer a la época prerrománica, las culturas íberas y antes. Todo esto se puede extrapolar a Europa, a países de Europa. La difícil convivencia entre el hombre y el lobo es un amor-odio, es una lucha por los recursos, es una mezcla de superstición, espiritualidad, veneración. No podemos negar que el lobo, nos guste o no, seamos cazadores o no seamos cazadores, seamos simplemente amantes de este increíble animal. Yo aquí rompo una lanza a favor del lobo por su protección, por su comprensión. Muchos de los problemas que hay es por la falta de un verdadero interés de estudiarlo, de comprenderlo, de
hacer un buen censo, comprender cómo se comporta, porque sabemos muy poco del Canis lupus signatus, que es la especie de lobo que tenemos aquí en la península. El lobo merece nuestro respeto, ha estado a punto de extinguirse, si no llega a ser por figuras como Félix Rodríguez, que para mí es un héroe sin capa. Entonces yo animo a la gente a que antes de juzgarlo porque ataque al ganado o porque hay que comprenderlo, yo entiendo, me pongo tanto en la postura del ganadero como en la postura del lobo. Me pongo en las dos posturas. Y antes de matarlo, hay más alternativas. No digo que sea la única, pero tenemos que comprenderlo, tenemos que entenderlo, porque lo que no entendemos no lo podemos comprender ni respetar. Entonces, este vídeo es una dedicatoria a este increíble animal, cómo se ha desarrollado la historia alrededor de él, temiéndolo y amándolo. Decidme lo que opináis en los comentarios. ¿Estáis a favor de su protección? ¿Creéis que es un problema? No sé, me gustaría saber qué opináis. Con este vídeo no quiero suscitar ningún debate de cazarlo, no cazarlo, es un problema. Eh, el- la discusión, ¿no? La dualidad que hay entre el campo y el lobo, los ganaderos, los cazadores. No, no quiero entrar ahí. Quiero analizarlo desde un punto de vista histórico, geográfico, biológico, si queréis llamarlo así. Y otra de las cuestiones que me llama mucho la atención, que voy a hacer otro vídeo siguiendo este, es toda esta caza que se le dio al lobo en estas zonas geográficas. Mi pregunta es, ¿solo hemos tenido Canis lupus signatus en la península ibérica o habían más subespecies? Mira, hablando de lobos, las mías se han puesto a ladrar. Disculpad. Decía, todas estas batidas que se hacían de lobos, obviamente ha menguado su diversidad genética, ¿no? Pero tener en cuenta que la península ibérica es muy diversa. Zonas totalmente llanas, zonas muy áridas y zonas montañosas, clima mediterráneo, clima atlántico. Toda esta diversidad geográfica, este amplio abanico de climas, esta orografía tan diversa, ha podido propiciar subespecie del lobo ibérico, del Canis lupus signatus, la creación de o la extinción de otra raza de lobo que habitara aquí en la península ibérica y que no sepamos. Bueno, pues el siguiente vídeo va a ir relacionado a estos estudios que se han hecho de una subespecie o una especie de cánido o chacaloide que habitó la península ibérica y sobre todo la zona del Levante español, zona geográfica en la que nos hemos centrado hoy. Y creo que es muy interesante. Voy a ir terminando el vídeo, lo voy a hacer a continuación de este y espero que os guste. Se ha hecho un poquito largo, disculpad, pero me ha parecido muy interesante y cuando me enrollo a hablar no paro. Si habéis llegado hasta aquí, mil gracias. Cada día somos más, el canal va creciendo, veo que va gustando el contenido que subo. Estoy muy agradecido, ya superamos los 300 suscriptores. Os animo a que os suscribáis, a que le deis like, a que comentéis todas las ideas. Cualquier aportación, bienvenida sea. Compartidlo con quien creéis que puede gustar este contenido. Mil gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.